Hola, nuestro tema de investigación se centra en una problemática que tiene un trasfondo un tanto preocupante, pues en el año del 2020, con la llegada de la cepa del SARS-CoV-2 y el nuevo coronavirus a México, a mediados del mes de marzo, el sector salud propuso un confinamiento que se supone duraría hasta el día 30 de abril. Sin embargo, el tema del virus se complicó por distintas razones y el confinamiento fue aplazado. De ahí que desde ese momento hasta nuestro presente año nos detectáramos un incremento de población que estaba afectada por la violencia intrafamiliar, pues dentro de nuestra comunidad notamos un gran incremento de violencia en el núcleo familiar. Entendemos que por violencia intrafamiliar se refiere como toda acción u omisión cometida dentro del seno de la familia, que menoscaba la integridad física, psicológica, verbal y emocional para con un miembro de la familia. En este proyecto de investigación tenemos un método de investigación basado en entrevistar a personas de nuestra comunidad, en las cuales notamos que su núcleo familiar estaba siendo afectado por la violencia a consecuencia del confinamiento por SARS-CoV-2, personas que sufren de violencia. Dentro de este tema de investigación hemos adjuntado las entrevistas para su cuantificación proporcional. ¿A qué nos referimos? Con las entrevistas que realizamos y los videos a personas que entrevistamos, vamos a cuantificar y vamos a sacar estadísticas de lo que hemos notado con incremento a la violencia intrafamiliar. También vamos a proponer una solución que eh, ética y moralmente consideraremos para tratar de frenar un poco la violencia intrafamiliar, al menos en nuestro entorno. Es un tema complicado y difícil, pues hablamos de violencia contra personas, un tema que como tal a nivel nacional no lo podemos tratar y como estudiantes de derecho podemos realizar acciones un poco peculiares y un poco con diminutiva causa real, pero que a fin de cuentas pueden sanar a las personas que han sido violentadas, al menos dentro de nuestro núcleo familiar o de nuestra propia comunidad. Sabemos que el aumento de la violencia en todos los sentidos se incrementó más de lo que ya existía y sabemos que uno de los factores que provocó o que aumentó estas agresiones o estas violaciones es el aislamiento que se vive actualmente. Muchos son los casos que se han visto durante todo esto y sabemos que por lo menos conocemos a alguien o hasta dentro de nuestras propias casas vivimos este tipo de agresiones. Es por eso que vamos a hablar sobre los derechos que son violados con este tipo de agresiones, ya que hasta en los medios de comunicación solo mencionan el hecho, pero existen ocasiones que no dan la información correcta o los medios de comunicación o las soluciones correctas. Y hay muchas personas que viven día a día con esta violencia a su persona y no tienen ni idea de cuáles son sus derechos y es por eso que permiten estas agresiones. Porque si ellos supieran que nadie puede prohibirlos o privarlos de ellas, no permitirían estas agresiones a su persona. Es por eso que mencionaremos distintas violaciones a los derechos, como antes lo mencioné, y empezaremos hablando sobre la violencia de género. Los derechos que son violentados es el derecho a la violencia, a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, el derecho a verse libre de toda forma de discriminación, el derecho a no ser sometido a una tortura ni a o penas crueles, inhumanas o desagradantes, solo por señalar algunas. Son transgenidos y sufren violencia tanto dentro y fuera de la familia. La violencia de género asume distintas formas desde la violencia emocional y la violencia física. Algunos puntos de la violencia física son los empujones, los golpes, los ataques con arma blanca, los acosos, el hostigamiento sexual hasta la explotación sexual y el tráfico. Otro tipo de violencia es la violencia infantil, que esta reconoce la existencia de la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Dentro de la categoría violencia sexual se reconocen dos grandes problemas: el abuso sexual infantil y la explotación sexual comercial.
En el primer caso, quien ejerce el poder para violentar busca una gratificación sexual. En el segundo caso, prevalece el interés económico, ya que la víctima es sometida para el comercio sexual de su cuerpo. En todo caso, es importante considerar el abuso sexual infantil como una forma de violencia sexual, puesto que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor de 18 años para poder realizar algo dentro de su voluntad. El derecho que se violan o los derechos que se violan son el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la protección de la dignidad, el derecho a ser escuchado, a no ser objeto de ningún tipo de violencia, a la protección contra el abuso sexual, el derecho a una educación sexual oportuna y de calidad, y el derecho a la educación. Estos son algunos de los derechos violentados que podemos mencionar. Otro de los derechos que son violentados dentro de la violencia intrafamiliar son las microviolencias. Este tipo de violencias son definidas como acciones pequeñas que en la mayoría de los casos no son muy notorias. Consisten en abuso de poder y suelen contener cierto tipo de dominio que, sin llegar a ser muy notables, llegan a provocar un gran daño. Pueden consistir en restringir o violentar a la persona que lo está padeciendo, en este caso sería la víctima, que van desde conductas que tendrán un impacto en su autonomía y equilibrio psíquico. Ahora bien, muchos autores han definido a este tipo de violencia como violencia suave, ya que por sus maneras de dominación y de baja intensidad van pasando pero con el paso del tiempo, por lo que los efectos al principio no se suelen ser muy notorios, pero a lo largo van a hacerse un poco más notorios. Ahora bien, este tipo de violencias se puede presentar en ambos géneros. Es por ello que en el caso que mencionamos de la violencia que existe entre la madre hacia su hijo, es ahí donde encontramos que la violencia micro es cuando va aumentando de nivel. También la microviolencia suele abarcar acciones mediante las cuales se va a vulnerar tanto al hombre como a la mujer. Y va a incluir otro tipo de acciones en diferentes escenarios, como puede ser en un ambiente laboral, en un ambiente familiar o en distintos tipos de sociedad, como puede ser infantil o hacia personas mayores. Ahora bien, las violencias históricamente aceptadas van a ser aquellas que van a tener un antecedente hasta el grado de llegar a lo que se le conoce actualmente hoy en día. Pero en este caso me basaré principalmente en cómo ha sido la evolución de la violencia en general, empezando con la Edad Media, llegando a la Edad Moderna y terminando en la Edad Contemporánea. Desde años atrás se ha sabido que el ejercicio de la violencia está permitido por parte del poder político y del poder religioso. Por parte del poder político se buscaba que no quedara impune el principio de honor y la idea de ojo por ojo. Por otra parte, en la idea del poder religioso se buscaba y se tenía como finalidad que se tuviera una guerra justa. Durante la Edad Moderna se presentaron nuevos tipos de violencia que consistieron en tensiones y rupturas que a su vez contenían conflictividad, violencia y criminalidad. Todo esto era en conjunto. Por otra parte, el poder religioso y el poder público tomaron a este periodo como un tipo de violencia en la cual buscaban fundamentar y que se hiciera de manera adecuada el derecho natural. También la Iglesia usó la tortura dentro de los tribunales de Inquisición, y la guerra consistía por parte del poder público como una forma de violencia alentada con el uso de armamento, y también era muy notorio que se presentaran los saqueos. Con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas maneras de ejercer violencia hacia ciertos grupos sociales, como lo fue con los indígenas, americanos y africanos, que fueron vulnerados hasta convertirse en esclavos. Otro tipo de violencia que se llevó a cabo fueron los ultrajes a las mujeres, a sectores de la población por medio de la represión
que se ejerció por medios económicos, como fue la incautación de bienes, la imposición de multas, que eran dirigidas principalmente hacia las mujeres viudas y también a mujeres que tenían esposos dentro de prisiones. Dentro de este ambiente también se menciona las depuraciones de maestros, profesores y jueces. Por otra parte, también como sabemos, ciertos tipos de violencia también eran establecidos en la Biblia, que fue hace mucho tiempo, en donde podemos encontrar que se narraban castigos de manera explícita a personas que habían cometido algún tipo de falta. Ahora bien, por parte de la OMS se menciona que existen 3 tipos de violencia, que puede ser la violencia infligida, violencia interpersonal y colectiva. También podemos encontrar que la violencia colectiva, al hablar como antecedente de la violencia que conocemos hoy en día, pueden ser las guerras, ya que en este periodo muchas personas eran atentadas contra su vida y aproximadamente el número de personas que morían en cada guerra consistía en 30 millones de personas aproximadamente. También en nuestro tema de investigación, que fue violencia intrafamiliar y en la cual pudimos conocer ciertos casos, pudimos conocer que se vivía bajo cierto tipo de maltratos, que en este caso puede ser el maltrato verbal, el maltrato físico y el psicológico, solamente por mencionar algunos de los que prevalecen en todos los casos que conocimos. Derivado de la investigación que realizamos, pudimos obtener que la violencia intrafamiliar comienza con la ruptura de la confianza, el amor y las relaciones interpersonales. Es por ello que en ciertos tipos de violencia se pueden llegar a presentar ataques de agresión dentro de su convivencia familiar y social. Todo va a comenzar con malos tratos hacia un integrante de la familia o en algunos casos puede llegar a abarcar a más individuos. En ese tipo de acciones se buscará tener el poder y dominio mediante actos o omisiones violentas, por lo que fue necesario establecer y estipular, además de fundamentar este tipo de delitos en el Código Penal Federal en su artículo 343 bis. Ahora bien, al analizar los resultados, nos pudimos dar cuenta que en la primera pregunta, poco más de la mitad de los encuestados dieron como respuesta que no habían sufrido de violencia familiar, pero por el contrario, 10 de las personas encuestadas mencionaron que sí habían sufrido algún tipo de violencia dentro de sus hogares. En la pregunta número 2, se obtuvo como resultado que la mayoría de las personas entrevistadas tienen algún conocido que está pasando por una situación de violencia familiar, dando como resultado a 15 personas que mencionaron que sí, y las otras 5 personas mencionaron no conocer a alguien en esa situación. En la pregunta número 3 obtuvimos el siguiente resultado. 16 personas mencionaron que en algún momento de su vida han sufrido de violencia verbal dentro de sus hogares, mientras que 4 personas mencionaron que no lo han experimentado. Ahora bien, en la pregunta número 4, solo 2 personas aseguraron que sí han sufrido de agresiones físicas en sus hogares y 18 personas mencionaron que no han sufrido por una situación de este tipo. En la pregunta número 5, la mayoría de las personas mencionó que la violencia familiar ha incrementado con el surgimiento de la pandemia, dando como resultado a 17 personas que afirmaron que sí ha aumentado y las otras 3 personas mencionaron que no ha aumentado y que la violencia ya existía desde antes del confinamiento. En la pregunta número 6 nos pudimos dar cuenta que el 100% de los entrevistados aseguró que sí buscaría ayuda si estuvieran en una situación de este tipo, que es la violencia familiar. Sin embargo, algunos de los entrevistados mencionaron como dato adicional que por diferentes cuestiones, tanto económicas como por temor, no acudirían a una instancia para recibir ayuda o a denunciar. En la pregunta número 7, 16 personas aseguraron que sí buscarían ayuda si sufrieran algún tipo de violencia y muchas de estas personas tienen una idea hacia dónde pueden acudir, mientras que 4 personas mencionaron no tener idea de dónde pueden acudir. En la pregunta número 8, 14 personas mencionaron que conocen de manera personal a los individuos violentados y solo 6 personas aseguraron no conocerlos personalmente y que solo habían conocido de este caso por familiares o amigos. Ahora bien, en la pregunta número 9, la mayoría de las personas, y dando como resultado a 19 de estas, mencionaron que sí podrían identificar indicios de violencia dentro de su núcleo familiar,
y solamente una persona aseguró que no podía reconocer este tipo de indicios. Y para finalizar, en la pregunta número 10, 12 personas mencionaron que sí han llegado a violentar en algunas ocasiones y sin querer a algún integrante de su familia, mientras que 8 personas aseguraron que no han causado daño de forma violenta a sus familiares. A continuación, mostraremos las entrevistas que realizamos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Berenice Velasco. Te quiero hacer una encuesta. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Claro, sí, mi nombre es Michelle Arroyo. Ok, me gustaría realizarle una pequeña encuesta y preguntarle sobre este tema que vamos a hablar, que es violencia intrafamiliar. ¿Has sufrido Claro que sí. violencia familiar? La verdad es que sí he sufrido violencia familiar. Podría darle varios ejemplos, pero si quiere meterme a hacer las preguntas y en un momento le contaré la historia completa. Ok, ¿conoce a alguien con que esté pasando esta situación? Sí, la verdad es que sí. Sí conozco varias personas que han estado pasando por esta situación, tanto como están pasándolas actualmente, como algunos que ya lo habían sufrido anteriormente. Ok, ¿en algún momento has sido agredido verbalmente? Sí he sido agredido verbalmente. Seguiré con la siguiente pregunta. ¿En algún momento le han pegado? Sí, la verdad es que sí me han llegado a pegar. La verdad es que es una historia que cada que trato de no recordarla porque sí me hace tener momentos tristes, la verdad. Ok. ¿Considera que la violencia ha ido incrementando en su hogar tras esta pandemia? Sí, un poquito, la verdad es que sí ha cambiado mucho el estar con mi familia aquí encerrados debido a esta pandemia. Y la verdad es que la situación de esta violencia familiar ha cambiado mucho. Anteriormente no se daba. Sí se da verbalmente, pero desde que empezó esto de la pandemia, la verdad es que aumentó un poquito más de lo que yo esperaba. ¿Buscaría algún tipo de ayuda? Sí, la verdad es que sí me gustaría buscar algún tipo de ayuda o en dado caso podría yo intentar cambiar las cosas, pero creo que sería mejor opción buscar ayuda. ¿Sabe dónde puede acudir una persona que es víctima de violencia para recibir apoyo? No, la verdad es que no sabría dónde tiene que acudir una persona. Ok. ¿Conoce personalmente a personas violentadas? Sí, la verdad sí conozco varias personas que han sido violentadas. ¿Podría identificar alguno de los indicios de violencia en el núcleo familiar? No, la verdad es que no creo poder como tal ubicarlos, pero tendría que tener algún tipo de indicio, no sé cómo se le pueda decir, pero no sabría ubicarlo. Por último, ¿usted ha violentado sin querer a algún miembro de su núcleo familiar? Sí, la verdad es que sí. Fue por una eh, exaltación, pero desde ahí desde ahí decidí tener esa exaltación, calmar todas esas exaltaciones para no volver a causar ese tipo de daño. Ok, ¿me podría platicar o le gustaría comentar qué tipo de violencia ha sufrido usted en su casa? Claro que sí. Como anteriormente le comentaba, he sufrido de violencia verbalmente. Físicamente nunca he sufrido algún daño físico. Tal vez sí he sufrido, bueno, no tanto como físico
muy leve, pero la verdad es que creo que he sufrido más violencia verbal de parte de mi familia. Y la verdad es que me hace sentir mal porque pues es algo que es inusual aquí en mi casa. Entonces la verdad es que no estoy acostumbrado a sufrir ese tipo de violencia. He tenido, a veces he tenido que hasta salirme de mi propia casa para como calmarme y también para no seguir sufriendo esa violencia. Ok. ¿En algún momento ha querido hacer o más bien regresar esos golpes al momento de que es insultado? Me han dado ciertos ataques de ira para hacer ese daño, pero la verdad es que lo he controlado porque no me gustaría pues hacer sufrir a otra persona de ese modo. Ok. Muchas gracias. Se le agradece su tiempo. Claro que sí, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Cristian Analco. Bueno, te comento que quiero realizarte una entrevista. Esta entrevista es con el fin de saber si dentro de tu núcleo familiar ha aumentado la violencia. ¿Podrías decirme tu nombre, por favor? Evelyn Martínez, Ok, ¿podrías mencionarme cuál es la edad que tienes? 25 años. Muchas gracias. Mira, te comento, te voy a realizar una entrevista de 10 preguntas. Quiero que seas lo más clara y específica que puedas. ¿Estás de acuerdo con que te realice esta entrevista? Sí, perfecto. Ok, como primera pregunta te realizaré, ¿has sufrido de violencia familiar? Sí, Ok, ¿conoces a alguien que esté pasando actualmente por este tipo de problemas? sí, Perfecto. ¿En algún momento has sido agredido verbalmente? en varias ocasiones. ¿Estas agresiones verbales aumentaron con el confinamiento por SARS-CoV-2? Sí, Ok, dentro de este mismo confinamiento, ¿en algún momento te han pegado? en ciertas ocasiones. Perfecto. ¿Consideras que la violencia ha incrementado en tu hogar tras la pandemia? Sí, ¿De qué tipo? en tipo verbal y físicamente. Ok. Si tú ahora que sufres de violencia y conocieras personas, ¿buscarías ayuda? Sí, Ok. Ahora te comento, ¿sabes a dónde puedes acudir ahora que eres víctima de violencia para recibir apoyo? no, Ok. Actualmente tú podrías identificar algunos indicios de violencia dentro de tu núcleo. Me refiero a tu familia. Ok. Bueno, ¿conoces personalmente a personas que sean violentas, independientemente de tu núcleo familiar? sí, Como última pregunta, te voy a pedir que seas clara. ¿Usted ha violentado a algún miembro de su familia sin querer? no, en ningún momento. Ok, muchas gracias. Mira, te comento, esta pequeña entrevista es para realizar una pequeña estadística de personas que han sido violentadas dentro del confinamiento por SARS-CoV-2. Te recuerdo que la pandemia inició en el mes de abril, el día 30. Se supone que se pondría fin a este confinamiento. Sin embargo, la situación del virus se complicó y dicha pandemia fue aplazada. Entonces nosotros detectamos un indicio de víctimas de violencia y queremos realizar una estadística. Te agradezco demasiado por aceptar esta entrevista y pues sin más que agregar, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. ¿Qué es el feminicidio? Es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, y es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y el riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres.
En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325. La muerte violenta de las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Actualmente existen dos denominaciones para calificar la muerte de una persona por otra, el homicidio y el asesinato. El homicidio aparece regulado en el artículo 138 del Código Penal, siendo el primero de los delitos tipificados. Se considera un homicidio cuando una persona causa la muerte de otra. Si el autor tiene la intención de matar, se trataría de un homicidio a secas o doloso. En cambio, si la muerte se produce como consecuencia de una imprudencia, se trata de un homicidio involuntario o culposo, como puede ser un accidente de tráfico o a causa de un fallo o negligencia. Por ejemplo, un error por parte del médico durante una operación quirúrgica, una muerte por un accidente de trabajo o por falta de la seguridad. El homicidio lleva consigo una pena de hasta 4 años si es imprudente, aumentando hasta 15 si ha sido intencionado o doloso. El delito de lesiones consiste en provocar por cualquier medio o procedimiento un daño que reduce la integridad corporal, la salud física e incluso la salud mental de la víctima. Sin embargo, existen diferentes modalidades del delito en función de la lesión cometida. El delito de lesiones se encuentra regulado en el título 3 del libro 2 del Código Penal, en los artículos 147 a 146 ter. Según esta ley, se produce el delito de lesiones cuando se causa en otro una lesión que menoscabe su integridad corporal, su salud física o su salud mental. Además, para que se perfeccione este delito es necesario que se precise de asistencia facultativa seguida de tratamiento médico o quirúrgico. Las lesiones pueden ser dolosas o imprudentes. No obstante, no son punibles. Las lesiones por imprudencia leve y las lesiones imprudentes, graves o menos graves, que no requieran asistencia médica o quirúrgica para su sanación, es decir, que no es suficiente con que tan solo se dé una primera asistencia facultativa a la persona perjudicada. La violencia es un problema de salud pública, por lo que la manera más inteligente de hacerle frente es a través de un enfoque preventivo, atender factores de riesgo individuales y adoptar medidas encaminadas a fomentar actitudes y comportamientos saludables en los niños y los jóvenes durante su desarrollo, modificar actitudes y comportamientos en los individuos que ya se han vuelto violentos o corren riesgo de atentar contra sí mismos. Algunas de las acciones para la prevención de la violencia sería influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares saludables, así como brindar apoyo profesional y apoyo a las familias disfuncionales. Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios y tomar medidas destinadas a hacer frente a los problemas que puedan conducir a la violencia, así como también concientizar a la población sobre la violencia y fomentar las actuaciones comunitarias y asegurar la asistencia y el apoyo a las víctimas.